Era medianoche cuando recibí una llamada de urgencias del hospital, diciendo que un familiar había sufrido un accidente. A toda prisa, saqué a mi marido de la cama. Justo cuando terminábamos de vestirnos, mi suegra lo agarró del brazo y espetó que los problemas de la familia de cada uno debía resolverlos uno mismo. ¿Por qué tiene que ir mi hijo? Mi nombre es Lucía, y la tragedia de mi vida comenzó en una noche fatídica. La noche que me lo arrebató todo, pero que también me devolvió la libertad. A las 10 de la noche mi hija, la pequeña Ana, acababa de quedarse dormida tras una fiebre leve. Con cuidado, le subí la manta, con el corazón todavía encogido. El enorme chalet estaba tan silencioso que daba escalofríos, solo roto por el tecleo rítmico y constante de Javier, mi marido, que llegaba desde su despacho contiguo. Llevábamos casados 5 años. Para el resto del mundo, yo tenía una vida que cualquiera envidiaría. Mi marido era director de una gran empresa, vivíamos en un chalet en una de las mejores urbanizaciones de Madrid y no teníamos preocupaciones económicas. Javier era un hombre apuesto, educado, que siempre se mostraba cariñoso con su mujer y su hija, pero solo yo, que dormía a su lado, sabía lo que de verdad se cosía en nuestra casa. Nuestro matrimonio, o más bien la vida de Javier, estaba completamente manipulado por una persona, su madre, Isabel. Estaba a punto de prepararme una tila caliente cuando el teléfono de la mesilla vibró con insistencia. El sonido de un teléfono a medianoche siempre trae malos presagios. Lo cogí rápidamente, temiendo despertar a mi hija. Dígame, ¿es el teléfono de la señora Lucía? Preguntó una voz desconocida y apremiante. Sí, soy yo. ¿Qué ocurre? Llamamos del Hospital Central, dijo el hombre al otro lado, con voz rápida y grave. Acaban de traer a urgencias a una víctima de un accidente de tráfico llamada Laura García. Su estado es muy crítico. Ha perdido mucha sangre y sufre politraumatismos. Encontramos su número en los contactos de emergencia. Es imperativo que los familiares vengan de inmediato para gestionar los trámites. Laura García. Laura, la hermana pequeña de Javier. Sentí la garganta seca. Intenté mantener la calma, pero me temblaban las rodillas. Sí, vamos para allá ahora mismo. Colgué y corrí hacia el despacho, casi chocando contra la puerta. Javier, cariño. Javier se sobresaltó y levantó la vista del ordenador. ¿Qué pasa, Lucía? ¿Ana tiene fiebre otra vez? No es Ana, dije, sin aliento, tratando de hablar con claridad. Es tu hermana, Laura. Han llamado del hospital. Ha tenido un accidente de tráfico y está en estado crítico. Dicen que vayamos inmediatamente. Javier se quedó paralizado un par de segundos y luego se levantó de un salto. Su rostro normalmente sereno se volvió pálido como el papel. ¿Qué has dicho, Laura? ¿Qué hospital? El Hospital Central. Vamos rápido. Javier agarró la cartera y las llaves de la mesa. Yo también corrí a nuestra habitación y me puse un abrigo sobre el pijama, sin tiempo para cambiarme. Y Ana preguntó, «¿Tiene fiebre? Mamá está en casa. Puede cuidarla. Venga, vamos», gritó Javier. El pánico le hizo perder su habitual compostura. Salimos corriendo de la habitación y bajamos las escaleras. Mi corazón latía con fuerza. Solo rezaba para que su hermana estuviera bien. Laura, aunque era reservada, tenía un carácter dulce. Acababa de cumplir 23 años. Pero justo cuando llegamos al final de la escalera, una sombra nos bloqueó el paso en el salón. Mi suegra, Isabel, estaba de pie con los brazos cruzados, su rostro impasible bajo la tenue luz de la lámpara de noche. Llevaba un caro camisón de seda, pero su expresión era tan agria como la de una arpía. «¿A dónde vais a estas horas?», siseó, con una voz estridente. Javier, angustiado, respondió apresuradamente. «Mamá, apártate, por favor. Es Laura, ha tenido un accidente. Está crítica en el hospital. Lucía y yo tenemos que ir ahora mismo». Pensé que, siendo su madre, sería la primera en preocuparse al oír que su hija estaba en peligro. Pero no. Isabel no mostró ni una pizca de pánico o preocupación. En su lugar, esbozó una sonrisa burlona que me heló la sangre. Sin mirar a Javier, clavó en mí una mirada afilada como un cuchillo. «¿Qué nuevo drama te has inventado ahora?». Me quedé de piedra. «Mamá, ¿qué está diciendo? Acaban de llamar del hospital. Ha sido Laura». «Deja de actuar», rugió Isabel. Se acercó, agarró a Javier del brazo y tiró de él hacia atrás. «Quieto, no vas a ninguna parte». Javier frunció el ceño, intentando soltarse. «Mamá, ¿qué haces? Laura nos está esperando. Es urgente». «¿Urgente?», se burló Isabel. «Conozco de sobra tus trucos. Seguro que a tus padres les ha pasado algo en el pueblo y te has inventado esta historia del accidente para que mi hijo salga corriendo a solucionártelo».
Dios mío, ¿qué clase de ideas tenía en la cabeza? Te lo voy a decir muy clarito, Lucía dijo, apuntándome con el dedo. Cada uno se ocupa de su familia. Si tus padres tienen problemas, vas tú sola. No te lleves a mi hijo contigo. Apenas podía respirar ante tal absurdo. Mamá, ¿me estás escuchando? Es Laura tu hija. Ha tenido un accidente. Cállate la boca, gritó Isabel. ¿Te crees que no sé qué día es hoy? Lo has hecho a propósito, ¿verdad? Javier, ahora confundido, preguntó. Mamá, ¿qué día es hoy? Isabel se volvió hacia su hijo, con voz mordaz. ¿Ya lo has olvidado? ¿No recuerdas lo que nos advirtió don Ramiro? Hoy es día 14. Esta noche es la noche del tránsito. Es la noche en la que toda la fortuna y la prosperidad de la familia se congregan en esta casa. El maestro dijo que si permanecías aquí hasta después de la medianoche, toda tu mala suerte se disiparía. La fortuna te llegaría a raudales. No podía creer lo que oía. Por la predicción supersticiosa de un vidente charlatán, ella era capaz de... Mamá, ¿qué es más importante, la vida de una persona o la fortuna? Grité. Es tu hija. Javier es el único varón de esta familia, chilló Isabel. Está pasando por una mala racha. No puede salir de noche. ¿Lo entiendes? Solo tenemos un hijo. Laura es una chica. Si es algo leve, podéis ir mañana. Es más, me miró fijamente. Seguro que te lo has inventado todo para arruinarle la noche del tránsito a mi hijo. Eres un auténtico gafe. Javier, atrapado en medio, tenía la cara desencajada. Me miró a mí y luego a su madre. Su pánico inicial por su hermana estaba siendo reemplazado por el miedo a la maldición de su madre y del vidente. Pero mamá, ¿y sí? ¿Y sí es verdad? Dijo Javier con voz débil. No hay ningún y sí, sentenció Isabel. Yo creo al maestro. Como pongas un pie fuera de esta casa esta noche, olvídate de que soy tu madre. Me di cuenta de que no podía contar con Javier en ese momento. Estaba empezando a dudar. Tenía que actuar por mi cuenta. Suegra, por favor, cálmese, intenté suavizar mi tono, sacando mi móvil. No miento. Fue el Hospital Central quien llamó. Aquí está el número, aún está en el registro de llamadas. Se lo enseño. Le acerqué el teléfono, esperando que la evidencia la hiciera entrar en razón, pero me equivoqué. Para Isabel, cualquier cosa que fuera en contra de sus deseos o de las palabras del vidente era una mentira, una obra del demonio. Miró mi teléfono como si fuera una serpiente venenosa. Otra vez con el teléfono. Seguro que son estafadores. Actuó tan rápido que no tuve tiempo de reaccionar. De un manotazo, me arrancó el móvil de las manos y lo lanzó contra el suelo de mármol. Crash. La pantalla se hizo añicos. Todo se volvió negro. Mamá, grité. ¿Qué has hecho? Era mi único medio de contacto con el hospital, con el mundo exterior. Javier también estaba atónito. Dios mío, mamá, ¿por qué has roto el móvil de Lucía? ¿Y si hay una emergencia de verdad? Lo he roto para que espabile, para que deje de inventarse trucos para engañarte, espetó Isabel con aire victorioso. A ver a quién llamas ahora. ¿Me crees a mí o la crees a ella? Javier estaba completamente acorralado. Temblaba. El miedo a su madre lo había superado todo. Me miró, y en sus ojos ya no había preocupación por su hermana, sino sospecha. Lucía, ¿qué está pasando en realidad? ¿Por qué tú? ¿Tú también sospechas de mí? La bilis me subió a la garganta. ¿Qué ganaría yo engañándote? Javier, nervioso, sacó su propio móvil. No, no sospecho, pero... Voy a llamar, tengo que comprobarlo. Marcó el número de Laura. El teléfono sonó 1, 2, 10 veces. Y saltó el buzón de voz. El teléfono al que llama está apagado o fuera de cobertura. Por supuesto que no contestaba. Estaba en una sala de urgencias. ¿Cómo iba a poder cogerlo? Pero el rostro de Javier se ensombreció. Levantó la vista hacia su madre, cada vez más confuso. Isabel sonrió con suficiencia. ¿Lo ves? Te lo dije. Si de verdad estuviera accidentada, tirada en cualquier sitio, ¿cómo no iba a contestar? Además, el hospital te llamaría a ti, su hermano, o a tu mujer. Me apresura a explicar. Quizás te llamaron y no lo oíste, o encontraron mi número en sus contactos de emergencia, o el móvil de Laura está configurado para llamar al contacto más reciente. Excusas. Todos son excusas. Isabel lo descartó de un plumazo. Javier, que parecía ya completamente embaucado por su madre, marcó temblorosamente otro número. Voy a llamar a mis suegros. A ver si es verdad que en el pueblo no pasa nada. Su acción fue como una puñalada en mi corazón. No llamaba a mis padres por preocupación, sino para verificar si yo mentía. Marcó. El teléfono de mis padres sonó y nadie contestó. Eran más de las 12 de la noche.
Mis padres, en el pueblo, tenían una rutina muy marcada. A esa hora, ya habrían apagado las luces y el teléfono estaría en silencio. Pero para Javier y mi suegra, esto era la prueba definitiva. Javier bajó lentamente el teléfono y me miró. En su mirada ya no quedaba ni rastro de confianza. Era fría, distante y llena de recelo. Lucía, masculló, ¿qué es lo que quieres en realidad? ¿Por qué tus padres tampoco contestan? Estaba atónita. No lo sé, puede que estén durmiendo. Tienes que creerme, Javier. Es Laura tu hermana. Pero Javier ya no escuchaba. Dio un paso atrás, poniéndose del lado de su madre. Isabel avanzó, protegiendo a su hijo. Escúchame, quédate en casa. Esta noche es crucial. Si le haces caso a ella y sales, lo perderás todo. ¿Me oyes? Javier bajó la cabeza, sin atreverse a mirarme. Sí, ya lo sé, murmuró. Luego, se dio la vuelta y caminó pesadamente hacia el sofá, donde se desplomó. Había elegido creer a su madre, creer las palabras de un vidente antes que la vida de su propia hermana. Me quedé paralizada en medio del salón, con mi teléfono destrozado a mis pies. Estaba completamente sola. El silencio en la estancia era denso, solo roto por el tic-tac del viejo reloj de péndulo. Javier se sentó inmóvil en el sofá, con la mirada perdida en la pared. Sentía como si una losa de piedra me oprimiera el pecho, impidiéndome respirar. Salvar una vida era una carrera contrarreloj. Y mi marido, el hermano de la víctima, estaba sentado esperando una fortuna imaginaria. Isabel pareció recuperar la compostura. Al ver a su hijo obedecer, su rostro se relajó, mostrando una clara satisfacción. Se acercó lentamente, se sentó a su lado, y de repente, su voz se volvió extrañamente suave y melosa. Mi niño bueno, no estés triste, no pienses demasiado. Todo lo que hago es por ti, por esta familia. Javier levantó la vista, con un último atisbo de remordimiento en sus ojos. Pero mamá, ¿y si a Laura le pasa algo? No le va a pasar nada, lo interrumpió Isabel, con voz firme. Ya te lo he dicho, Laura tiene buena estrella, estará bien. Además, ¿sabes qué otro significado importantísimo tiene esta noche del tránsito, aparte de atraer la fortuna? Javier la miró, perplejo. ¿Qué más? Isabel se acercó a su oído y susurró, pero lo suficientemente alto para que yo escuchara cada sílaba, clara y espantosa. Don Ramiro ha leído tu carta astral. Sabes que tú y Lucía solo tenéis a Ana. El maestro dice que esta noche, a las 3 de la madrugada, la hora más sagrada, si vosotros dos, lanzó una mirada despectiva en mi dirección. Si vosotros dos realizáis juntos la ceremonia de la fertilidad a la hora exacta, te garantizo que el próximo será un niño, un varón que continúe el apellido de la familia. Si antes me sentía indignada, ahora sentía náuseas. Un heredero varón. Esa era su obsesión y la mayor carga de Javier. Desde que di a luz a Ana, aunque Javier nunca lo dijo, supe que estaba decepcionado. De Isabel ni hablemos. Me criticaba abiertamente por no saber parir, diciendo que solo servía de adorno. Siempre se quejaba de que esta casa se quedaría sin apellido. Ahora lo entendía todo. La fortuna de la que hablaba no era solo dinero, sino un nieto. Sus palabras tocaron el deseo más profundo y oculto de Javier. Vi claramente el cambio en su mirada. El último resquicio de culpa por su hermana moribunda desapareció por completo. En su lugar, apareció un brillo de cálculo, un egoísmo escalofriante. Estaba convencido. Estaba dispuesto a hacer el intercambio. Sentí que la sangre se me helaba. Retrocedí un paso, con voz temblorosa. ¿Tú también crees en eso? ¿Crees en esa sarta de tonterías? ¿Estás dispuesto a jugarte la vida de tu hermana a cambio de un hijo que ni siquiera existe? Javier desvió la mirada, evitando mis ojos. Murmuró, con una voz casi irreconocible. Tú no lo entiendes. No eres un hombre, no entiendes mi presión. ¿Presión? Reí con amargura. La presión de ser un hijo desagradecido, un hermano desalmado y un marido indiferente. Cierra la boca, rugió Isabel, levantándose de un salto. ¿Tú qué sabrás? No eres más que una advenediza que ha tenido la suerte de entrar aquí, y encima solo ha sido capaz de parir una niña que siempre está enferma. Se refería a la reciente fiebre de Ana. Tu deber es dar a luz a un varón. Venga, Javier, sube a la habitación. Límpiate bien con el agua de romero que te he preparado. Despójate de toda la energía negativa. Luego me miró con desdén, y después baja a atender a tu mujer. Rápido, que no se nos pase la hora sagrada. La palabra atender me hizo temblar. Esta noche yo no era su esposa. Era una herramienta, una incubadora, un sacrificio para su ritual depravado.
Supe que no podía quedarme ni un segundo más. Tenía que irme. Javier, como una marioneta, se levantó y empezó a caminar hacia las escaleras. Realmente iba a subir, a prepararse para esa asquerosa ceremonia. Javier, detente, grité. No te muevas de ahí. Tengo que ir al hospital. Laura está esperando. Corrí hacia la puerta principal, pero llegué tarde. Isabel ya estaba allí, con un manojo de llaves en la mano. Sacó la llave de la cerradura y se la guardó en el bolsillo del camisón. ¿Creías que ibas a poder salir de esta casa esta noche? Se burló, con una sonrisa de victoria. Ya te lo he dicho, la noche del tránsito es una noche de concentración de energías. Tú eres el yin, mi hijo es el yang. Tienes que quedarte aquí para cumplir tu misión. Me quedé helada. Suegra. Me está encerrando. ¿Y qué si te encierro? Lo hago por mi nieto. Me volví hacia Javier, suplicando ayuda. Javier, tu madre me está encerrando. Di algo. Javier solo permaneció al pie de la escalera, con la cabeza gacha, sin decir una palabra. Era su cómplice. Desesperada, corrí a la cocina, esperando que la puerta trasera estuviera abierta. Cerrada. Corrí al jardín, la puerta lateral también cerrada con llave. Todas las salidas habían sido bloqueadas por ella de antemano. Una idea cruzó mi mente. La ventana. Subí corriendo al segundo piso, entré en nuestro dormitorio y salí al balcón. Era demasiado alto para saltar, pero en la esquina de la pared había una bugambilla trepadora. Su estructura parecía sólida. Podría intentarlo. Estaba a punto de escalar la barandilla cuando oí un alboroto en la planta de abajo. Contuve la respiración. Era Isabel, hablando por el teléfono fijo. ¿Sí? Ah, don Ramiro. Menos mal que le localizo. Su voz se volvió aduladora y urgente. Sí, venga enseguida, por favor. Es muy urgente. El demonio que tengo en casa está intentando sabotearlo todo. No quiere hacer el ritual. No para de intentar salir. Venga a someterla, por favor. Sí, sí, aquí le espero. Mi corazón se hundió. ¿Someterla? No solo me había encerrado, sino que además había llamado a ese estafador para que viniera a doblegarme. Descarté la idea de la ventana. No podía permitir que ese charlatán entrara en mi casa. Bajé corriendo las escaleras justo a tiempo para oír el timbre. Isabel, feliz como si le hubiera tocado la lotería, corrió a abrir. Maestro Ramiro. Un hombre de unos 50 años entró. No tenía el aspecto de un maestro espiritual, sino más bien de un mercachifle. Cara grasienta, ojos huidizos que recorrían con avidez los muebles caros de la casa. Llevaba una túnica marrón barata, y sostenía una vara de madera y un fajo de papeles amarillentos que simulaban ser amuletos. Tranquila, señora Isabel, dijo con voz aflautada. Ya se lo dije. Esta casa tiene una energía yin muy pesada. Esa diableza está obstaculizando el camino de su hijo. Hay que realizar el ritual de purga de inmediato. Isabel me señaló, que estaba paralizada al pie de la escalera. Es ella, maestro, es ella. Sométala. Haga lo que sea para que obedezca y se preste al ritual con mi hijo. Javier seguía en un rincón, pálido, pero sin abrir la boca para intervenir. El maestro me miró con una sonrisa repugnante. Sacó uno de sus papeles, le prendió fuego y un humo acre y amarillento llenó el aire. Con que respire este humo, se volverá dócil, murmuró. Empezó a recitar un galimatías mientras acercaba el papel ardiendo hacia mí. Tosí violentamente y retrocedí. Mamá, estás loca. ¿Cómo puedes meter a este estafador en casa? Javier, ¿estás ciego? ¿No ves lo que está haciendo? Al charlatán no le importó. Empezó a dar vueltas por el salón, blandiendo su vara de madera. Se detuvo frente al sofá de piel blanca, un diseño italiano que Javier y yo habíamos tardado meses en conseguir. Costaba una fortuna y era mi mueble favorito. De repente, el vidente abrió los ojos como platos y gritó. Aquí es donde la energía negativa es más fuerte. Es donde ella suele sentarse. Hay que purificarlo. Y dicho esto, el farsante, con sus zapatillas sucias, saltó sobre el sofá inmaculado. Empezó a pisotearlo, a bailar como un loco, gritando incoherencias mientras las cenizas del amuleto caían, quemando la cara piel. No pude soportarlo más. Bájese de ahí, bájese ahora mismo de ese sofá, grité, abalanzándome sobre él. Fuera de mi casa, estafador. Lo agarré por la ropa, intentando bajarlo. ¡Ah! Se atreve a interrumpir el ritual, gritó el vidente, asustado. Señora Isabel, me está agrediendo, está impidiendo la llegada de su nieto. Esa frase fue la gota que colmó el vaso. Isabel, que hasta entonces observaba con devoción, abrió los ojos como platos y se lanzó hacia mí. ¡Zas! Una bofetada me hizo ver las estrellas.
Me golpeó con todas sus fuerzas. ¿Te atreves a impedir la llegada de mi nieto?, gruñó, levantando la mano de nuevo. ¿Te atreves a faltarle al respeto al maestro? Eres un gafe. Hoy te voy a enseñar modales. La mejilla me ardía. Caí al suelo. El vidente seguía saltando sobre el sofá destrozado. Mi marido seguía inmóvil como una estatua. El golpe de mi suegra me dejó aturdida, pero también me hizo despertar. La ira alcanzó su punto álgido, barriendo todo miedo y resignación. Miré al farsante que bailaba como un mono, a la mujer malvada que jadeaba de rabia y a mi cobarde marido, temblando en un rincón. Y justo en ese momento, entre los gritos del vidente y las maldiciones de Isabel, un sonido claro e implacable resonó. Ring, ring, ring. El teléfono fijo. La habitación quedó en silencio. El vidente dejó de saltar. Isabel se detuvo. Javier se estremeció como si acabara de despertar de un sueño. Todas las miradas se clavaron en el teléfono, que sonaba sin cesar como una campana fúnebre. Seguro que es el hospital, tartamudeó Javier. Mamá, tengo que cogerlo. No lo cojas, gritó Isabel, intentando detenerlo. Ya te he dicho que son estafadores. Déjalo sonar. Pero ¿y si es Laura de verdad?, gritó Javier, por primera vez atreviéndose a alzarle la voz a su madre, aunque con un tono lleno de miedo. No hay ningún y sí. Es esa diableza que los ha llamado, dijo Isabel señalándome. El teléfono seguía sonando. Cada timbrazo, un martillazo en mis nervios. Coge el teléfono, le grité a Javier con todas mis fuerzas. Cógelo, a ver si tu hermana ya está muerta. Mis palabras parecieron sacudir a Javier. Apartó a su madre de un empujón y cogió el auricular. Dígame. Sí. Sí. Soy Javier, su hermano. ¿Cómo? ¿Cuál? ¿Cuál es su estado? El rostro de Javier se volvió blanco como la cera. Empezó a temblar. El auricular se le cayó de la mano, quedando colgado del cable. Desde el teléfono, una voz femenina, urgente y grave, resonó lo suficientemente alto para que todos la oyéramos. Hola, ¿sigue ahí? La paciente está en estado crítico. Ha perdido demasiada sangre. Ha entrado en parada cardíaca. Estamos intentando reanimarla, pero necesita una intervención quirúrgica inmediata. Necesitamos la firma de un familiar. ¿Puede venir ahora mismo? ¿Hola? Javier retrocedió hasta chocar con la pared, con los ojos desorbitados y sin vida. Murmuró. Parada cardíaca. Cirugía. Pérdida de sangre. Mienten. Isabel aún no se rendía. Se abalanzó. Le arrancó el auricular a Javier y lo colgó con fuerza. Son estafadores. Te están asustando. ¿Lo ves? Si sales de casa lo perderás todo. Quieren arruinar tu noche del tránsito. Javier miró a su madre y luego a mí. Jadeaba desgarrado. Pero al final, el miedo a su madre y la obsesión por un hijo varón ganaron. Se volvió hacia mí, temblando, con una voz que era a la vez una súplica y un intento de autoconvencimiento. Lucía, ¿lo ves? Me están amenazando. Esto es solo una broma tuya, ¿verdad? Fue la gota que colmó el vaso. El desprecio y la indignación estallaron dentro de mí. Ya no sentía dolor, solo un asco profundo. Me puse de pie, erguida, y caminé lentamente hasta quedar frente a Isabel. Zas. Le di una bofetada tan fuerte que se tambaleó y chocó contra la pared. Don Ramiro se quedó helado. Javier boquiabierto. Cállese la boca, mi voz era gélido. Zas. Le di otra. Por un vidente. Por un hijo varón. Usted no es una persona. Zas. La tercera bofetada. ¿La vida de su hija no vale ni la palabra de este estafador? Isabel se cubrió la cara y chilló. Ah, me pega, Javier. ¿Vas a dejar que me pegue? Javier reaccionó entonces, intentando sujetarme. Lucía, estás loca. ¿Te atreves a pegarle a mi madre? Lo aparté de un empujón. Cayó débilmente al suelo. El loco eres tú. Eres un cobarde. No mereces ser hermano. No mereces ser marido. Retrocedí unos pasos y miré a las 3 personas en el salón. Una mujer malvada, un hombre cobarde y un vidente farsante con una mirada gélida. Señalé directamente a Javier. Te lo diré claro. 1, levanté un dedo. Vienes conmigo al hospital ahora mismo a salvar a tu hermana. 2, levanté el segundo. Nos divorciamos. Elige. Javier, sentado en el suelo, me miraba atónito, sin palabras. Ya sabía su respuesta. Me volví hacia Isabel, que temblaba de rabia y dolor. ¿Las llaves? Ella seguía aferrada al manojo de llaves en su bolsillo. Sin decir más, me acerqué, metí la mano en su bolsillo y se las arranqué. Intentó resistirse, clavándome las uñas,
pero no pudo igualar mi fuerza en ese momento. Ah, ¿a dónde vas? Tartamudeó. Voy a salvar una vida. Vosotros miré a Javier y al vidente. Quedaos aquí a acumular vuestra fortuna y a rezar por vuestro hijo. Corrí hacia la puerta principal, mis manos temblorosas al meter la llave. El sonido del cerrojo fue seco y definitivo. Abrí la puerta de par en par y salí a la noche. Sin zapatos, corrí descalza hacia el garaje. Arranqué el coche. El rugido del motor rompió el silencio de la noche. Pisé el acelerador y salí disparada, dejando atrás ese lujoso chalet que ahora no era más que un infierno. Conduje como una loca. Las lágrimas empañaban las luces de la calle. Tenía un nudo en la garganta. Grité dentro del coche. Un grito de rabia ahogado por el viento. No tenía teléfono. El mío estaba destrozado. Busqué desesperadamente en la guantera. Había un viejo móvil de prepago que guardaba para emergencias, pero no recordaba el número del hospital. No podía llamar, solo podía conducir, lo más rápido posible. Mientras tanto, en la casa, después de mi huida, un silencio sepulcral se apoderó del salón. El maestro Ramiro, viendo que la situación se había descontrolado, recogió sus bártulos y dijo con disimulo: La energía negativa de su esposa es demasiado fuerte. Ha arruinado el ritual. Tengo que volver a preparar amuletos más potentes. Y dicho esto, se escabulló. Isabel se derrumbó en el suelo, llorando. Javier permanecía inmóvil, con la mirada vacía. Y entonces, el teléfono fijo sonó por cuarta vez. Esta vez, el sonido no era apremiante, sino lento y lúgubre, como el tañido de una campana. Javier se levantó, temblando, y descolgó. Sí, dígame. Al otro lado, la voz cansada de la misma enfermera. Esta vez, su tono ya no era urgente, solo frío y con un reproche apenas disimulado. ¿Es usted familiar de la paciente Laura García? Sí, soy yo. Lo sentimos mucho. Isabel, en el suelo, dejó de llorar y levantó la vista. La paciente no ha sobrevivido. La pérdida de sangre y los politraumatismos eran demasiado graves. Intentamos reanimación cardiopulmonar, pero sin la autorización firmada de un familiar para la cirugía, no pudimos intervenir más a fondo. Exhaló su último aliento hace 5 minutos. Por favor, vengan al hospital para los trámites de reconocimiento del cuerpo. El auricular cayó de la mano de Javier y golpeó el suelo con un chasquido seco. Miró a su madre, con los ojos vacíos. Mamá. Mamá. Laura. Está muerta de verdad. Isabel se quedó petrificada. No puede ser. Don Ramiro dijo. Dijo que acumularíamos fortuna. Dijo que tendríamos un hijo varón. ¿Por qué? ¿Por qué ha muerto mi hija? Al mismo tiempo, en el hospital central, entré corriendo y descalza en la sala de urgencias. El olor a desinfectante y a sangre me golpeó. Agarré a la primera enfermera que vi. ¿La paciente Laura García? ¿La del accidente de tráfico? ¿Dónde está? Grité. La enfermera me miró, mi aspecto desaliñado, descalza, con restos de lágrimas en las mejillas. Consultó un registro y levantó la vista, con una mirada de compasión. Laura García, ¿es usted familiar? Sí, soy su cuñada. ¿Dónde está? ¿Cómo está? Necesita cirugía, ¿verdad? Yo firmo ahora mismo. La enfermera me miró y negó lentamente con la cabeza. Señora, cálmese. Intentamos contactar con la familia varias veces, pero ya era demasiado tarde. ¿Tarde? ¿Qué significa tarde? Mi corazón se detuvo. Lo sentimos mucho. La paciente falleció hace 5 minutos, al no tener la autorización para la cirugía a tiempo. Un silencio. Mi mente se quedó en blanco. Muerta. La chica estaba muerta. Por la falta de una firma. Por una noche del tránsito. Por un hijo varón que nunca existió. No pude sostenerme. Me derrumbé en medio del pasillo del hospital. Mi grito desgarró la noche. No lloraba por Laura. Lloraba por la maldad, la ignorancia y la superstición de la familia en la que había entrado. No sé cuánto tiempo estuve sentada en el suelo frío del hospital. Ya no podía llorar. Las lágrimas se habían secado, dejando solo un vacío desolador. Los médicos y enfermeras pasaban, mirándome con lástima. Alguien intentó ayudarme a levantar, pero lo rechacé. No quería que nadie me tocara. En ese momento, oí unos pasos apresurados y desesperados corriendo hacia urgencias. Eran Javier e Isabel. Javier me vio, acurrucada en el suelo, con mi aspecto lamentable, los pies sucios. Su rostro estaba exangüe. Se acercó a mí, tambaleándose, sus labios moviéndose sin sonido. Lucía, Laura, ¿dónde está Laura? No levanté la cabeza. No quería verle la cara.
Permanecí en silencio. Mi silencio fue más terrible que cualquier reproche. Javier lo entendió. Retrocedió un paso, chocando contra la pared. Isabel, que venía detrás, parecía una fiera herida. Su pelo estaba revuelto, su caro camisón de seda, arrugado. No me dirigió ni una mirada. Corrió directa al mostrador. ¿Dónde está mi hija, Laura García? ¿Dónde está? Chilló. La enfermera de antes, la que me había dado la noticia, le respondió con seriedad. Señora, ¿es usted la madre de la paciente? Por favor, cálmese. Acompáñeme para la identificación. ¿Identificación? ¿Qué identificación? No es nada grave, ¿verdad? Está en el quirófano, ¿verdad? Se aferró al brazo de la enfermera como una náufraga. Por favor, señora, mantenga la calma. La enfermera la guió hacia una pequeña habitación al final del pasillo. La habitación que se usaba para los trámites de los fallecidos. Javier la siguió, temblando. La enfermera abrió la puerta. Una camilla de acero inoxidable fue empujada hacia afuera, cubierta por una sábana blanca. Isabel se detuvo. Con mano temblorosa, retiró la sábana. Laura, un grito desgarrador, un grito de locura, resonó por todo el pasillo. Ya no era el grito de una madre déspota, sino el de una madre que realmente había perdido a su hija. Hija mía, ¿qué te han hecho en la cara? Dios mío, ¿quién te ha pegado así, hija? Isabel se derrumbó junto al cuerpo, llorando y golpeándose el pecho. Javier se quedó paralizado en la puerta, mirando fijamente el cadáver, el rostro hinchado y amoratado de su hermana. No lloraba, solo temblaba. Todo su cuerpo se estremecía violentamente. Luego se desplomó, agarrándose la cabeza, un gemido ahogado en su garganta. Se había roto por completo. En ese momento, 2 policías uniformados se acercaron. Ya estaban en el hospital gestionando el caso del accidente. Al ver la escena, uno de ellos, un joven agente, miró a Javier en el suelo y luego a mí. Señora, ¿es usted familiar? ¿La señora Lucía? Asentí, intentando levantarme, apoyándome en la pared. El otro policía, de más edad, un capitán, se acercó con semblante serio. Señora Lucía, intente mantener la calma y escúcheme. Esto no ha sido un simple accidente de tráfico. Sentí que el corazón se me encogía. ¿Qué quieren decir? El policía miró a su alrededor, vio a Isabel llorando desconsoladamente y a Javier como un alma en pena. Suspiró. Necesitamos su colaboración. Cuando llegamos al lugar del accidente, el estado de la víctima era muy precario. Su ropa estaba desordenada, había signos de forcejeo. Tras un examen preliminar, dudó, buscando las palabras adecuadas, la víctima presentaba múltiples signos de agresión sexual, no por una sola persona. Esta vez, ya no tenía fuerzas ni para caer. Solo sentí un escalofrío recorrer mi espalda. ¿Agresión? ¿Sexual? Repetí como un autómata. Sospechamos que antes del accidente, la señorita Laura fue drogada o emborrachada, dijo el policía, articulando cada palabra. Hay al menos 4 hombres implicados. Encontramos su ADN en el cuerpo de la víctima. Creemos que fue una violación en grupo. Después, la abandonaron en el arcén. El atropello ocurrió después. Violación en grupo. 4 hombres. Abandonada en el arcén. Esas palabras eran como hachazos en mi cabeza. La dulce y tímida Laura. Me volví para mirar a Javier. Lo había oído. Levantó la cabeza de golpe, sus ojos enrojecidos e inyectados en sangre mirando al policía. Abrió la boca para decir algo, pero no le salió ningún sonido. El horror, la culpa y la cruel verdad lo habían aniquilado. Sabía que su indecisión, que la superstición de su madre, no solo habían matado indirectamente a Laura, sino que la habían dejado morir en la más absoluta humillación y dolor, sin nadie a su lado. Tuvieron que administrarle un sedante a Isabel porque sus gritos eran insoportables. Se la llevaron en una camilla. Javier seguía en el suelo, tirándose del pelo, pero la calma no duró. Unos 15 minutos después, el efecto del sedante disminuyó, o quizás su odio era demasiado grande. Isabel abrió los ojos. El dolor por la pérdida de su hija regresó, pero esta vez no se convirtió en pena, sino en veneno. Me vio de pie, hablando con la policía. Sus ojos se inyectaron en sangre, como los de un animal. Se arrancó la vía del suero. Se levantó de un salto y se abalanzó sobre mí. «Café», gritó, su voz ahogando el ruido de urgencias. «Tú has matado a mi hija. Devuélveme a mi hija». Se lanzó a por mí, con las uñas extendidas, directas a mi cara. Estaba demasiado aturdida para reaccionar. El joven policía que estaba a mi lado la interceptó. «Señora, ¿qué hace? Cálmese». Javier reaccionó, se levantó a trompicones y sujetó a su madre.
Mamá, ¿qué haces? Estamos en un hospital, no montes un escándalo. Suéltame, se revolvió Isabel. Tú también eres un desagradecido. ¿La defiendes a ella? Mira, por su culpa tu hermana está muerta. Si no te hubiera metido prisa, si no hubiera llamado, mi hija no habría muerto. Ella es la mala suerte, es el demonio. No sentía el más mínimo remordimiento. No se daba cuenta de que su propia superstición había matado a su hija. En su mente enferma, toda la culpa era mía. Javier, quizás por el dolor y la culpa, se atrevió por primera vez a gritarle a su madre. Mamá, cállate. ¿Cómo puedes decir eso? Ha sido por tu culpa, por creer en ese evidente. Tú no me dejaste salir. Tú has matado a Laura. Esa frase fue como un disparo. Isabel se quedó paralizada. Ser acusada por su adorado hijo, delante de extraños, delante de la policía. Su expresión de locura cambió en un instante. Dejó de gritar. Se echó a llorar. Pero no un llanto de dolor, sino un llanto lastimero, como si ella fuera la víctima. Dios mío, ¿qué sentido tiene mi vida ya? Mi hija muerta, y mi hijo culpando a su madre. Se dejó caer al suelo, golpeándose el pecho. ¿Qué he hecho mal? ¿Qué he hecho mal? Miró a Javier y a los policías. Solo soy una madre. ¿Está mal querer un nieto que continúe el apellido? ¿Está mal querer que mi hijo tenga prosperidad? ¿Está mal escuchar a un maestro que trae bendiciones a la familia? No sabía que Laura acabaría así. Salió por ahí y se lo buscó. ¿Por qué me echáis la culpa a mí? Murió porque era su destino. Y por culpa de esta gafe, volvió a señalarme. Desde que puso un pie en esta casa, no hemos tenido un día de paz. Ahora ha embrujado a mi hijo para que me insulte. Dios, ¿por qué tuve un hijo tan tonto? Javier se quedó impotente ante el teatro de su madre. La culpa que acababa de expresar se disipó ante las lágrimas de ella. Empezó a titubear. Mamá, yo no quería decir eso. Cállate, le espetó Isabel. Todo es culpa de esa bruja. Observé la escena, con un frío que me calaba los huesos. Su hija acababa de morir de forma horrible, y ella, sin un ápice de remordimiento, solo se preocupaba de actuar para eludir su culpa. El capitán de policía, que parecía acostumbrado a estas escenas, negó con la cabeza, hastiado. Se volvió hacia mí. Señora Lucía, el estado mental de su suegra y su marido no es estable. Necesitamos tomarle declaración sobre las llamadas iniciales. Usted es la persona más serena aquí. Por favor, acompáñenos a la comisaría. Miré a Javier. Seguía lidiando con el torbellino emocional de su madre. Asintió. Sí, ve tú. Yo me encargo de mamá. ¿Encargarse de mamá? Su hermana yacía muerta a pocos metros y él seguía encargándose de su madre. De acuerdo, asentí. Seguí a los dos policías hasta su coche. Ya sentada dentro, me di cuenta de que seguía descalza. En la comisaría, bajo la luz fluorescente, eran casi las 3 de la mañana. Relaté con calma todo lo sucedido. La llamada, el malentendido de Isabel, la noche del tránsito, don Ramiro, el teléfono roto, la ceremonia de la fertilidad, el encierro, las bofetadas, la llamada del hospital, la indecisión de Javier, mi ultimátum. Lo conté todo con una voz monótona. El agente que tomaba notas me miraba de vez en cuando, con asombro e indignación. Cuando firmé la declaración, el capitán me ofreció un vaso de agua caliente. Beba, entrará en calor. Llevo décadas en este trabajo, he visto de todo, pero una historia tan trágica, con una superstición que lleva a la muerte de una hija, es algo que rara vez se ve. Con todo el respeto, señora, gente como su suegra. No atiende a razones. Está en su sangre. Si sigue ahí, solo sufrirá usted, y en el futuro, sufrirá su hija. Su consejo fue un golpe, pero un golpe que me hizo despertar. Lo sé, gracias. Salí de la comisaría. Javier me esperaba. Estaba apoyado en el coche, fumando. Parecía haber envejecido 10 años. Entré en silencio. No había rastro de Isabel. El trayecto fue silencioso. Miré por la ventanilla y me di cuenta de una verdad dolorosa. Javier no me amaba. Quizás le gustaba, quizás me necesitaba para tener un hijo varón, pero no me amaba. El amor es protección, es respeto, es saber distinguir el bien del mal. Esa noche, él tuvo que elegir entre la vida de su hermana y las palabras de un vidente. Y dudó, y su duda fue su elección. Eligió a su madre, a la superstición, al fantasma de un hijo varón. Un hombre capaz de sacrificar a su hermana no dudaría en sacrificar a su esposa. Este matrimonio estaba muerto. Murió con Laura, murió con la horrible verdad de esos 4 hombres. Vi nuestro chalet iluminado. Ya no era un hogar, era una jaula, y yo tenía que escapar.
Los días siguientes fueron una pesadilla. El funeral de Laura fue tenso y opresivo. Isabel, de luto, lloraba y se desmayaba, interpretando el papel de madre desconsolada. Pero en privado, su mirada hacia mí era de puro odio. Javier era una sombra, sin atreverse a mirarme ni a contradecir a su madre. Me mudé a la habitación de invitados. No mencioné el divorcio, por respeto a Laura. 40 días después, Javier organizó una misa de requiem por su hermana en un antiguo monasterio, esperando encontrar algo de paz. Yo fui, con Ana, por Laura. Isabel también estaba allí, con un aspecto falsamente piadoso. Pensé que, al menos en ese momento, mostraría algo de respeto. Me equivoqué. En mitad de la misa se levantó de un salto. ¿Pero qué clase de ofrenda es esta?, gritó. Unas flores baratas y 2 velas. Mi hija en vida tenía lo mejor. ¿Y ahora la tratáis así? Mamá, siéntate. Javier intentó calmarla. No me da la gana, le espetó a un monje anciano. ¿Usted con tanto rezar ha conseguido que mi hija resucite? Son todos unos estafadores, igual que los de la otra noche, igual que don Ramiro. Él sí que sabe. Él dijo que tendríamos fortuna, y fue esta gafe me señaló la que lo arruinó todo y mató a mi hija. Dicho esto, se abalanzó sobre el pequeño altar con la foto de Laura y barrió todo al suelo. El aguante de Javier llegó a su límite. Mamá, ya basta, rugió, su voz resonando en la capilla. ¿No vas a dejarla descansar en paz? Isabel se quedó petrificada. Ser humillada así delante de todos. Su locura se transformó. Se echó a llorar. Me gritas. Por culpa de extraños, le gritas a tu madre. Vio un jarrón de porcelana junto al altar. Crash. Lo estampó contra el suelo. Cogió un trozo afilado y se lo puso en el cuello. Muy bien. Mi hija se ha ido, y ahora tú quieres que yo también me muera, pues me mato aquí mismo para que estés contento, para que puedas poner a tu mujer gafe en un pedestal. Javier entró en pánico. Su ira se desvaneció, reemplazada por un miedo atroz. Mamá, no, por favor, te lo ruego. Se arrodilló ante ella. Perdóname, mamá. Ha sido culpa mía. Todo es culpa mía. Por favor, baja eso. Isabel, con el trozo de cerámica aún en el cuello, lo miró con una chispa de victoria en sus ojos llorosos. ¿Reconoces que me has faltado al respeto? Sí, lo reconozco. Soy un mal hijo. ¿Y vas a seguir escuchando a esa bruja? Me miró de reojo. No, nunca más. Solo te escucharé a ti. Isabel bajó lentamente el brazo. El trozo de cerámica cayó al suelo. Se desmayó teatralmente en los brazos de Javier. Ay, hijo, casi me matas de un disgusto. Javier la abrazó, la levantó en brazos como si fuera un tesoro, y salió corriendo de la capilla, dejándolo todo atrás. El desastre, los murmullos, la foto de su hermana. Me acerqué al monje y me disculpé. Él solo suspiró. Karma, dijo. Supe entonces que mi batalla acababa de empezar. Al día siguiente, al volver a casa, el olor a incienso y el maestro Ramiro estaban de vuelta. Hacían un ritual para limpiar a Javier de los malos espíritus del monasterio. Fui a mi habitación, cerré la puerta y llamé a mi abogada. Prepara los papeles. Quiero el divorcio. Inmediatamente. Comencé a prepararme para una guerra legal. Sabía que no me dejarían ir fácilmente. Días después, mis padres, que ya se habían llevado a Ana unos días al pueblo para alejarla de ese ambiente tóxico, propusieron una cena familiar. Aún albergaban la esperanza de una reconciliación. Yo acepté. Quería que vieran con sus propios ojos por qué era imposible. La cena fue un desastre. Isabel permaneció en un silencio amenazador hasta que mi pequeña Ana, inocentemente, le puso un trozo de pollo en el plato. Isabel lo apartó de un manotazo. No como, no me entra. Mi padre, un profesor jubilado, le preguntó si algo iba mal. Fue entonces cuando Isabel explotó. Que si algo va mal, mi hija muerta y mi hijo embrujado, y todo por culpa de la suya, me señaló. Una inútil que no sabe parir. 5 años y solo me ha dado una nieta enfermiza. Va a dejar a esta familia sin descendencia. Mi padre se puso rojo de ira. Señora, mida sus palabras. ¿Qué importa que sea una niña? A mí no me dé lecciones. Esta familia necesita un varón. Su hija es un árbol seco, un árbol que no da fruto, y si no puede darlo, que se largue, que deje sitio a otra que sí pueda. Mi padre se levantó, temblando. Usted es una maleducada. Maleducados ustedes, los de pueblo que no tienen dónde caerse muertos. Bastante suerte ha tenido su hija con entrar en esta casa. Si no sabe cumplir, que se vaya. Javier permaneció en silencio, con la cabeza gacha, sin decir una palabra. Mi padre nos cogió a mi madre y a mí.
Vámonos. Lucía, recoge a la niña. Vuelves a casa con nosotros. Mientras salíamos, Isabel nos gritó: Largaos, y no volváis hasta que sepa parir un varón. En casa de mis padres, después de acostar a Ana, mi madre me miró con una determinación que ya no pedía paciencia, sino acción. ¿Qué vas a hacer, hija? Ya he llamado a la abogada. Me divorcio. Mi padre asintió. Haces bien. No se puede vivir con gente así. Mi madre, que en su juventud también huyó de una familia que la obligaba a abortar por ser niña, me cogió de las manos. Lucía, ¿sabes cuál es la diferencia entre tu padre y tu marido? Cuando a mí me quisieron obligar a perderte, tu padre se plantó y dijo: es mi hija y me la quedo. Y si me obligáis, me voy. Y nos fuimos, con lo puesto. Javier tiene dinero y posición, pero no es un hombre. Es solo el niño de su madre. La noche que murió Laura, eligió creer a su madre. Esta noche, ha elegido callar mientras su madre te humillaba. Un hombre al que su madre le ha roto la espalda de niño, nunca podrá volver a enderezarse. No puede protegerte. Tienes que salvarte tú. Sus palabras me dieron la fuerza final. Al día siguiente, no volvería a esa casa. Se lo comunicaría a Javier. El matrimonio había terminado. A la mañana siguiente, mientras preparaba mis papeles, mi padre entró corriendo en la habitación, pálido y sin aliento. Lucía, ha pasado algo terrible. Tu suegra ha venido al parque y se ha llevado a Ana. Ha dicho me llevo a mi nieta y se la ha llevado en un taxi. Ha secuestrado a Ana. Mi mundo se vino abajo. En ese instante sonó mi teléfono. Era Javier. Lucía, escúchame. Su voz era puro pánico. Mi madre me acaba de llamar. Dice que si te atreves a dejarme, hará que te arrepientas. Ha abandonado a Ana en un polígono industrial abandonado a las afueras. Un frío glacial me recorrió. ¿Qué has dicho? No es broma, he visto las cámaras de tráfico. La ha empujado fuera del taxi y se ha ido. Lucía, mi madre se ha vuelto loca de verdad. No escuché más. Grité a mis padres que llamaran a la policía mientras corría hacia el coche. Polígono abandonado en las afueras. Sabía dónde estaba. Mi hija. Conduje sin sentir nada, con un único pensamiento: llegar hasta ella. Mi teléfono volvió a sonar. Era Javier. Lucía, ¿dónde estás? Cálmate, ve más despacio. Que me calme, grité. Mi hija está abandonada en un vertedero, y me pides que me calme. No, no es eso. Yo también voy para allá. Creo que no deberíamos llamar a la policía todavía. Frene en sezzo. ¿Qué acabas de decir? Pensemos en buscarla nosotros primero, tartamudeo. Mamá solo nos está asustando. Si llamamos a la policía y la detienen, ¿entiendes? Es mi madre. Acaba de perder a Laura. Y mi reputación, la de la empresa, la prensa. Un rayo me atravesó. En ese momento, lo vi claro. Su hija de 3 años, abandonada y en peligro. Y él pensaba en su madre y en su reputación. Javier, ¿te estás escuchando? Lucía, tienes que entenderme. Claro que me preocupa Ana, pero mi madre lo hace por el dolor, porque tiene miedo de perderme. Vamos a por la niña y luego hablaré muy seriamente con ella. No hagas esto más grande, te lo ruego. ¿Te preocupa que tu madre no lo soporte? Repetí, gélida. ¿Te preocupa tu reputación? ¿Y Ana? ¿Crees que ella lo soporta? ¿Sola? ¿En ese sitio? ¿Con el peligro que hay? ¿O en tu cabeza solo cabe tu madre? No es eso. Yo. Cállate, rugí. No vuelvas a llamarme. Maldito seas. Colgué. Ya no sentía nada por él. Era un monstruo egoísta, igual que su madre. Pisé el acelerador, pero ya no con pánico, sino con una calma aterradora. Estaba sola. Tenía que salvar a mi hija. Y haría que esos dos pagaran. Llegué al polígono en tiempo récord. Javier llegó casi al mismo tiempo. Salí del coche y empecé a gritar su nombre. Ana, cariño, ¿dónde estás? El lugar era un infierno de hierbajos, escombros y basura, con yonkis merodeando a lo lejos. Buscamos como locos, hasta que oí la voz de mi padre. Él y mi madre habían llegado en moto con 2 policías. Mi padre señalaba una vieja tubería de hormigón. Corrí hacia allí, y la vi. Mi Ana, acurrucada en un rincón, temblando, con la cara sucia y los ojos hinchados. Mamá, sollozó. La abuela me ha pegado, me ha dejado aquí. La abracé con todas mis fuerzas. Javier intentó acercarse. Hija mía, gracias a Dios. Me volví y lo empujé. No la toques, lárgate. Ve a ocuparte de tu madre y de tu reputación. La policía lo presenció todo. Señora, cálmese. La niña está a salvo. Llevaremos el caso. El comportamiento de su suegra es constitutivo de delito de secuestro y abandono de menores.
No, gritó Javier. Por favor, agentes. Es un asunto de familia. Mi madre está en shock. No era su intención. Miré su patética figura, aún intentando encubrir a su madre. Le dije fríamente al policía: aplique la ley. Exijo que se la procese penalmente. Ha intentado matar a mi hija. Dicho esto, me llevé a Ana y me fui, sin volver a mirar atrás. Dejé a Ana con mis padres y, con una excusa, conduje de vuelta al chalet. Al entrar, oí quejidos en el piso de arriba. En el dormitorio principal, la escena era esperpéntica. Isabel estaba en la cama, con un vendaje falso en la muñeca, sin rastro de sangre. ¡Ay, qué dolor! Esa gafe me ha hecho daño, me ha empujado. A su lado, don Ramiro le daba una sopa. Coma, coma, señora. Javier ya volverá a pedirle perdón. Isabel sonrió. A esa niñata hay que darle una lección. Atreverse a dejar a mi hijo. La he dejado ahí para que se la lleven los yonkis y aprenda. Estaba en la puerta. Lo había oído todo. Una furia ciega se apoderó de mí. Maldita seas, grité. El vidente, al verme, tiró el cuenco y salió corriendo. Mi objetivo era ella. La agarré del pelo y la arrastré fuera de la cama. Suéltame. ¿Te atreves a pegar a tu suegra? Javier, socorro. Justo entonces, Javier llegó. Lucía, suéltala. ¿Te has vuelto loca? Lo aparté de un empujón y la tiré dentro del baño. Me encaré con él. Hoy mismo, ¿me oyes? Divorcio. Y me quedaré con Ana y con todo lo que es mío. Lucía, cálmate. ¿Qué me calme? Cuando tu madre acaba de abandonar a mi hija en un vertedero y tú me pedías que no llamara a la policía por tu reputación. ¿Eres un ser humano? Isabel, detrás de Javier, se envalentonó. Divorcio, pues divorcio. Lárgate de mi casa, inútil que no sabe parir. Sí, no sé parir un hijo varón para usted asentí. Y usted, señora Isabel, acaba de reconocer que abandonó a Ana a propósito, ¿verdad? ¿Que quería que muriera? Sí, la abandoné, para que se muriera. Una nieta así no la quiero. Perfecto, dije. Saqué el móvil. Llevaba todo el rato grabando. Nos vemos en el juzgado. La batalla legal duró casi 2 años. Usaron todas las tretas posibles. Intentaron declararme loca. Me acusaron de adúltera. Todo para quitarme a Ana y quedarse con mis bienes. Pero perdieron. La grabación de Isabel confesando que quería que su nieta muriera fue la prueba definitiva. El juzgado me concedió el divorcio y la custodia total de Ana. Todos los bienes que mis padres me dieron fueron declarados privativos. De la venta del chalet, por ser ellos la parte culpable, me correspondió más de la mitad. El día que salimos del juzgado, Javier intentó suplicarme que le dejara ver a la niña. Tu valor es el mismo que las mentiras de tu madre, le dije. No vuelvas a acercarte a nosotras jamás. Se fueron del mapa, de vuelta a su pueblo. Empecé una nueva vida con Ana. Monté mi propia empresa. La niña creció feliz, inteligente, olvidando poco a poco aquel horror. Años después, una llamada de un pariente lejano nos trajo el epílogo de aquella tragedia. Se rumoreaba que Isabel y don Ramiro eran amantes desde hacía mucho tiempo. Javier, hundido en el alcoholismo tras perderlo todo, una noche los encontró juntos en su propia cama. Ciego de rabia, lo mató a cuchilladas. Isabel, al presenciarlo, sufrió un colapso y enloqueció por completo. Javier fue condenado a cadena perpetua. Ella pasó el resto de sus días en un psiquiátrico, susurrando sin cesar. La noche del tránsito. Un hijo varón. La fortuna. Al escuchar la noticia, no sentí alegría, solo una profunda pena. Mamá, ¿y si los antecedentes de Javier afectan a Ana en el futuro? Le pregunté, preocupada. Mi madre sonrió y señaló a Ana, que regaba las flores en el balcón, cantando. Mira, su futuro está aquí, con nosotras. Tiene todo el amor y los recursos para vivir una vida feliz, sin tener que mirar atrás. Lo hiciste muy bien, Lucía. Te salvaste a ti y la salvaste a ella. Todo ha terminado. Miré a mi hija, sonriendo bajo el sol. Sí, la noche del tránsito les había arrebatado todo. Pero para mí, fue el comienzo de una nueva vida. Una vida, por fin, llena de luz.